Una orden fue emitida por Omar García Harfuch en absoluto silencio, desde la sala secreta del Centro de Comando Federal, sin conferencias de prensa, sin advertencias, ni un solo susurro filtrado a la prensa. Un ataque total, un puño de acero de la Marina de México dirigido al corazón de los dos monstruos que están destrozando Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y los remanentes de los Vallagres. El mensaje era muy claro. El periodo de impunidad ha terminado. Amanecer del jueves. Desde múltiples puntos secretos en todo el país, 1.781 elementos de élite de las Fuerzas Especiales de la Marina comenzaron a moverse. Eran fantasmas, equipados con armamento de combate, tecnología de visión térmica y la orden de abrir fuego. En solo unas horas, los cielos de Tierra Caliente y la costa del Pacífico se llenaron de drones de reconocimiento. En tierra, los equipos tácticos se acercaban a sus objetivos. Mientras los primeros informes de feroces enfrentamientos estallaban entre Palcatepec y Apatzingán, una frase se repetía en los pasillos de la Seguridad Nacional. Es una orden directa de Harfuch. La guerra para cambiar el destino de Michoacán había comenzado. Y en el escondite de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, sonaba la campana de la muerte. Para entender la magnitud de esta operación, debemos comprender que Michoacán ya no es un estado. Es un campo de batalla fracturado. Una tierra maldita donde la ley no se escribe con tinta, sino con sangre y fuego. Durante años, ha sido el escenario del infierno en la tierra. Tierra Caliente. El nombre lo dice todo. Es sinónimo de bloqueos de carreteras, secuestros, extorsiones, asesinatos, y el desplazamiento forzado de miles de familias, huyendo de grupos armados que ven la vida humana como nada. Los municipios ya no son lugares para vivir. Son símbolos del colapso institucional. Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec, Cualcomán. Estos nombres ya no evocan imágenes de agricultura o cultura. Evocan el olor a pólvora y el miedo arraigado. El dominador de esta guerra, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, nacido en el propio Tepalcatepec. El monstruo de El Mencho ha regresado para devorar su tierra natal, provocando una escalada de violencia sin precedentes. Sus rivales, una alianza heterogénea y desesperada llamada Cárteles Unidos. Es un revoltijo de remanentes, los Vallagres, la infame familia michoacana, restos de los caballeros templarios, y una multitud de otras facciones locales. El enfrentamiento abierto entre estas dos fuerzas ha mantenido a la región en un estado de tensión permanente. Armas pesadas, granadas, vehículos blindados artesanales, monstruos, rugen por los caminos de tierra. Pero el infierno tiene más capas. A estos se suman nuevos actores, oportunistas que surgen del caos, los blancos de Troya, el cártel de Acahuato, e innumerables grupos criminales locales dedicados a extorsionar a las compañías mineras, al robo de combustible, y a controlar cada limón y cada aguacate que sale del estado. En los últimos meses, la situación ha superado el límite. Ya no es noticia. Es una crisis humanitaria abierta. Videos de enfrentamientos con ametralladoras calibre .50 circulan a diario. Narcomensajes con amenazas explícitas y bárbaras aparecen en las plazas públicas. Comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares, propiedades y animales, solo para salvar sus vidas ante el avance de los convoys armados. Las fuerzas locales están superadas, están compradas, o están demasiado asustadas. Su trabajo se limita a levantar informes de masacres, informes que nunca conducen a acciones reales. En ese contexto de desesperación, un plan comenzó a formarse. No en Morelia, la capital del estado, sino desde el centro del poder federal. Un plan no solo para contener, sino para aniquilar. Un plan que requería precisión quirúrgica, inteligencia humana del más alto nivel, y una coordinación nacional sin precedentes. El gobierno lo llamó eufemísticamente Michoacán por la paz y la justicia. Pero en los círculos de seguridad, todos sabían quién era el verdadero autor de esta operación. Omar García Harfuch no es un político, es un guerrero, un estratega y un objetivo vivo. Su carrera se ha construido bajo el fuego. Proveniente de una familia de realeza en la seguridad, hijo del exdirector de la Policía Judicial Federal, Harfuch fue moldeado desde joven para entender las entrañas del poder y del crimen. Sabe cómo piensan los monstruos. Como líder de la Agencia de Investigación Criminal, AICE, de la PGR, lideró acciones clave, capturando a numerosos líderes de alto perfil. Pero fue en la Ciudad de México donde su imagen se consolidó como una leyenda. Como secretario de Seguridad Ciudadana, enfrentó directamente a las células del CJNG y al cártel de Tláhuac en la capital. Y pagó el precio. 26 de junio de 2020. Una mañana fatídica.
Un camión lleno de sicarios, armados con rifles Barrett .50, interceptó el vehículo de Harfuch. Una lluvia de balas, más de 400 disparos. Un atentado planeado por el propio El Mencho. El resultado, 3 muertos, incluidos 2 de sus escoltas. Harfuch recibió 3 impactos de bala, pero sobrevivió. Desde el hospital, con el brazo vendado, tuiteó: "Este atentado me compromete aún más a luchar". Desde ese momento, Harfuch dejó de ser un funcionario. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Y para el CJNG, en un enemigo personal. Hoy, su influencia trasciende la capital. Con el respaldo directo del Gabinete de Seguridad Federal, Harfuch se posiciona como el cerebro táctico detrás de las nuevas ofensivas. No dispara sin confirmar objetivos. No actúa si no está seguro de ganar. Y Michoacán, el territorio del enemigo que intentó matarlo, es ahora su tablero de guerra. El ataque no comenzó con un disparo. Comenzó con el bip de una escucha telefónica. Antes de que un solo dron se moviera, se ejecutó una gigantesca operación de inteligencia. Harfuch, fiel a su estilo, no apuesta por movimientos impulsivos. Construye una trampa. Durante semanas, los analistas federales tejieron una red de vigilancia discreta. Escuchas telefónicas, geolocalización de llamadas, monitoreo satelital y, lo más importante, inteligencia humana. Agentes encubiertos se infiltraron en las propias estructuras criminales. Eran mensajeros, conductores, contadores de bajo nivel. Informaban de todo: los narcolaboratorios, las rutas de trasiego de metanfetamina, las casas de seguridad donde dormían los líderes, las zonas de minería ilegal que financiaban la maquinaria de guerra del CJNG. Todo fue mapeado con precisión centimétrica. Los analistas detectaron patrones de movimiento. Sabían cuándo se reunían los jefes, cuándo cambiaban de escondite, cuándo se movían los cargamentos importantes. Y entonces, ocurrió el punto de inflexión. Un operador de nivel medio de los Viagres, quizás por presión, quizás por miedo, o quizás por traición, desertó. A cambio de protección para su familia, entregó el regalo más preciado: coordenadas. Esa información permitió detectar una ventana de vulnerabilidad crítica, un agujero en el sistema de defensa enemigo. Una reunión secreta estaba programada en Apatzingán, entre comandantes de los Viagres y emisarios de un cártel aliado. Era la señal. Con los objetivos 100% identificados, Harfuch presentó el informe final al Gabinete de Seguridad Nacional. El plan fue aprobado, sin objeciones. La estrategia: no habría patrullajes extensos para calentar la zona. No habría presencia obvia previa para alertar a los halcones. Solo precisión, velocidad y fuerza total. La operación nació. Según fuentes internas, fue bautizada como Operación Fénix. Una operación para quemar los restos del narco y reconstruir desde las cenizas. 4:37 de la mañana. Fase 1 activada. Las coordenadas confirmaron la presencia de al menos 3 operadores de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Ubicación: un rancho aislado en las afueras de Tepalcatepec. Una fortaleza. Entre ellos, un objetivo de alto valor. Un hombre identificado como el Barbas. No era un soldado raso. Era el jefe de plaza, reportando directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Según el diseño de Harfuch, el ataque comenzó con un cerco sorpresivo. 3 equipos de fuerzas especiales se aproximaron simultáneamente desde 3 direcciones. Equipo Alfa, posicionado al norte, bloqueando la arteria principal hacia Buena Vista, cortando la retirada. Equipo Bravo, al este, bloqueando la ruta de escape hacia la zona serrana. Equipo Charlie, el equipo de asalto principal, descendiendo desde helicópteros Black Hawk con equipo de entrada rápida, tomando el área central de forma brutal y sorpresiva. El rancho fue neutralizado en menos de 15 minutos. Adentro, los marinos encontraron un arsenal: rifles de asalto, lanzagranadas, armas de alto poder, radios encriptados, montones de efectivo, y una red de túneles improvisados, excavados apresuradamente, que conectaban con casas cercanas. 2 sicarios intentaron escapar por una de estas salidas. Fueron detenidos con fuego de supresión. El Barbas, según los informes preliminares, intentó resistir. Resultó herido en el tiroteo antes de ser capturado. Pero el golpe no terminó ahí. Justo cuando el rancho era asegurado, los drones de reconocimiento en el perímetro detectaron movimiento. Las fuerzas de reacción rápida del CJNG, los vehículos blindados artesanales, los monstruos, venían rugiendo por una ruta secundaria. Venían a rescatar a su líder. Pero era demasiado tarde. Los marinos activaron el contraataque.
se solicitó apoyo aéreo de helicópteros artillados. 2 de estos monstruos fueron destruidos instantáneamente con misiles. El convoy enemigo se rompió y fue forzado a retirarse en caos. Tepalcatepec, la cuna del CJNG, el bastión considerado impenetrable, había sido neutralizado en cuestión de horas. La velocidad del movimiento evitó una sangrienta confrontación urbana, y por primera vez en años, la bandera mexicana ondeaba sin resistencia en una zona dominada por el narco. La captura de El Barbas no era solo una victoria, era el verdadero comienzo del colapso logístico del CJNG en la región. Y era, apenas, el primer movimiento en el tablero de Arfuch. Mientras Tepalcatepec aún estaba en caos, el reloj marcó las 6:12 de la mañana. Comenzaba la fase 2. Objetivo, Los Vallagres. Apatzingán, otro epicentro criminal, bajo el mando directo de los hermanos Sierra Santana, Gavino, el ingeniero, y Nicolás, el gordo Viagra. Esta facción había convertido el municipio en su fortaleza de operaciones. Casas de seguridad, narcolaboratorios de metanfetamina, bodegas de armas, y una red de extorsión masiva que saboteaba la ciudad desde adentro. La Operación Fénix fue diseñada para actuar en 3 frentes simultáneos. Objetivo 1. Un narcolaboratorio, ubicado en las inmediaciones del Cerro Baral. Producía metanfetamina a escala industrial, financiando a los Vallagres. Objetivo 2. Un rancho, usado como centro de reuniones estratégicas, donde los jefes regionales trazaban planes de extorsión y asesinato. Objetivo 3. Una casa de seguridad. La inteligencia indicaba que uno de los altos mandos de los Vallagres se escondía allí, con fuerte protección armada. La incursión fue quirúrgica, usando drones para identificar puntos de calor, posiciones de personas y movimiento. Los marinos neutralizaron a los guardias externos sin darles un segundo para reaccionar. En el laboratorio, Objetivo 1, el resultado fue más allá de lo imaginado. Más de 800 kilogramos de precursores químicos, reactores, armamento pesado, y un hallazgo crucial, una nómina escrita a mano, detallando nombres y pagos a funcionarios locales y policías. La prueba de la corrupción, expuesta. En el rancho, Objetivo 2, la sorpresa fue total. Los líderes de bajo nivel en la reunión fueron capturados aún en pijama. Se incautaron documentos, equipo electrónico y mapas con las rutas de trasiego hacia la costa del Pacífico. Sin embargo, en la casa de seguridad, Objetivo 3, un pequeño revés. El objetivo principal había escapado. Solo minutos antes, se presume que fue alertado por un halcón infiltrado en la vecindad. Un recordatorio de que en esta guerra, el enemigo tiene ojos en todas partes. Aún así, el golpe fue contundente. 3 operadores de confianza de los Vallagres fueron capturados. Sus finanzas quedaron expuestas, y gran parte de su infraestructura de producción fue reducida a cenizas. En menos de 12 horas, los 2 grupos criminales más violentos del estado habían sido golpeados por la misma operación. Y Michoacán, por primera vez en una década, dejó de sentirse intocable. Tan pronto como los primeros informes de la Operación Fénix comenzaron a circular, algo se movió en el núcleo más cerrado del cártel Jalisco Nueva Generación. Según fuentes federales, hubo pánico. Los canales de comunicación internos del CJNG en la región, usualmente ruidosos con códigos y órdenes, de repente, enmudecieron. Las claves operativas que antes funcionaban en los radios encriptados desaparecieron en minutos. Una sola palabra apareció repetidamente en los canales de comunicación en pánico, antes de que se apagaran por completo. Retirada. Retirada. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el fantasma de México, el líder del cártel más poderoso del planeta. No suele reaccionar públicamente, pero la captura de El Barbas, uno de sus enlaces estratégicos más importantes en Tierra Caliente, se entendió como un golpe directo a la estructura de mando. Una bofetada en su cara. Además, el ataque se ejecutó sin filtraciones, con una velocidad que neutralizó por completo a los operadores locales. ¿Qué indicaba esto? Una infiltración de inteligencia al más alto nivel, o una traición desde dentro. Informes no oficiales sugieren que los comandantes medios del CJNG comenzaron a huir. No corrían hacia el frente de batalla, corrían hacia Jalisco y Colima, temiendo ser los siguientes objetivos. Algunos incluso abandonaron puntos de control claves sin luchar, causando una ola de desorganización interna. Para muchos analistas, esto no fue solo una operación militar, fue una demostración de fuerza táctica. Y más importante, un golpe de guerra psicológica. Omar García Harfuch no solo logró golpear al cártel más violento del país, lo hizo de manera precisa,
quirúrgica, neutralizando su capacidad de respuesta. Sembró el miedo y la paranoia en su jerarquía. Por primera vez en años, se hablaba de un El Mencho verdaderamente vulnerable, no por una traición interna, sino por una jugada estratégica, meticulosamente planeada, del mismo enemigo que intentó asesinar y fracasó. Fuentes de seguridad federal han confirmado un resultado que ni los analistas más optimistas se atrevían a predecir. 37 detenidos. Entiéndase bien, no se trata de peones sin importancia. Entre los 37 individuos esposados en las redadas simultáneas, hay operadores logísticos, sicarios, y más aterrador aún, 3 objetivos prioritarios en la lista de los más buscados de la Fiscalía General de la República. Son lugartenientes, los que dirigen directamente las redes de terror y trasiego. Capturarlos equivale a cortar tentáculos vitales. Pero eso es solo la punta del iceberg. El decomiso es lo que realmente muestra la escala del imperio que habían construido. Más de 90 armas de alto poder. No estamos hablando de pistolas. Estamos hablando de rifles de asalto, ametralladoras pesadas y posiblemente lanzagranadas. Es armamento de nivel militar, suficiente para equipar a un batallón. 12 vehículos blindados artesanales tipo monstruos. Deténganse un momento a imaginar. Son fortalezas móviles, bestias de acero soldadas toscamente pero increíblemente efectivas, el símbolo de su desafío abierto al Estado. Desfilaban por las calles como gobernantes. Y ahora, 12 de ellos yacen inmóviles, neutralizados. Más de 1 tonelada de precursores químicos. Este es el punto clave. Este es el combustible para la maquinaria de guerra. Estos químicos no eran para fertilizantes. Eran para producir toneladas de metanfetamina y fentanilo, la fuente de la violencia y el principal flujo de efectivo que alimentaba tanto al CJNG como a los Viagres. Dinero en efectivo y equipo electrónico. Montones de dinero en moneda nacional y dólares. Y más importante, los dispositivos electrónicos que contenían su cerebro. Inteligencia sobre rutas, cuentas financieras fantasmas y registros de comunicación entre grupos criminales. Nuestro análisis, el decomiso de precursores y datos de inteligencia es incluso más importante que las armas. Las armas se pueden reemplazar, pero la red logística y financiera, una vez expuesta, tarda meses, si no años, en reconstruirse. Este es un golpe directo al estómago. Pero el punto más delicado, que revela el nivel de sofisticación del enemigo, fue el descubrimiento de 5 predios rurales. No eran campamentos improvisados, eran laboratorios y bodegas a escala industrial. Más aterrador aún, algunos estaban equipados con sofisticados sistemas de videovigilancia. Estaban operando un narcoestado, un gobierno paralelo con ojos y oídos completos. Sabían quién entraba y quién salía. Vigilaban a las autoridades, vigilaban a la gente, y se vigilaban entre ellos. Y esta operación rompió ese velo de vigilancia, golpeando directamente su centro neurálgico. El resultado inmediato en las calles, la parálisis del mal. La presencia táctica de los militares en puntos álgidos como Apatzingán, Aguililla y la Sierra de Arteaga logró lo que la gente había anhelado durante semanas: restaurar el tránsito. Las carreteras bloqueadas por grupos armados, donde instalaban casetas de cobro mortales, ahora estaban libres. Y una imagen simbólica: las escuelas comenzaron a reabrir. Bajo vigilancia militar, las voces de los niños comenzaron a sonar donde antes solo había disparos. El gobierno federal reportó una caída inmediata en las extorsiones y enfrentamientos. Aunque es demasiado pronto para cantar victoria, los primeros indicadores muestran una fractura real, una grieta profunda en la estructura de ambos gigantes, el CJNG y los Viagres. Pero quizás, el resultado más grande no se puede medir en toneladas de droga o número de armas. Por primera vez en años, se estableció un sentido de presencia efectiva del Estado. Y con ello, una idea que parecía muerta en Michoacán, fue revivida: que el narco, en efecto, puede ser confrontado y puede ser vencido. Para entender la verdadera magnitud de la operación, debemos alejarnos de las estadísticas y escuchar los suspiros de alivio y también los susurros de miedo desde las calles. El ambiente ha cambiado, eso es seguro. Donde reinaba el silencio impuesto por el miedo, donde incluso una mirada equivocada podía costarte la vida, ahora, las historias comienzan a susurrarse. La gente reporta haber visto helicópteros volando muy bajo al amanecer. Describen movimientos relámpago de los militares en caminos rurales a los que antes nadie se atrevía a acercarse. Y lo más importante, han surgido puestos de control militar donde antes solo patrullaban halcones, los exploradores, los ojos y oídos del narco. Esta es una inversión brutal de la realidad. Donde antes dominaban los ojos de la muerte, ahora está la presencia de la ley. Otro silencio se ha apoderado: el silencio del orden, no de la opresión.
Hablamos con una pequeña comerciante en el centro de Apatzingán. Pidió permanecer en el anonimato. No sabíamos si era real. Pero cuando vimos los convoys de la Marina, no la policía local, sino la Marina, supimos que algo fuerte estaba pasando. Por primera vez en años, abrí mi tienda, sin tener que pagar piso, extorsión, a los Viagres. Escuchen bien sus palabras. Pidió el anonimato. Y esa es la clave. El miedo sigue ahí, está arraigado hasta la médula, en el subconsciente de cada habitante de aquí. Pero por primera vez, la esperanza ha asomado. Fue más grande que el miedo por un momento. El hecho de que no pagara la extorsión no es un asunto económico. Es un asunto de dignidad. Esta operación, al menos en las últimas 24 horas, les ha devuelto el derecho a vivir y trabajar en su propia tierra. En Tepalcatepec, una zona de feroz disputa, un agricultor relata: durante años, los caminos estuvieron controlados. Hombres armados nos cobraban para dejar pasar las cosechas. Decidían quién vivía, quién vendía. Esta semana, no había nadie, solo soldados, silenciosos, firmes, vigilando. Eso ya es algo. Pero este alivio viene con un precio: el miedo a las represalias. Estamos contentos de ver al gobierno entrar con fuerza, comentó una maestra rural en Aguililla, el epicentro de la guerra. Pero tememos lo que pueda pasar después. Ellos regresarán. Se vengarán de quienes sospechen que celebraron. Aquí todo cambia muy rápido. Aún así, el sentimiento predominante es claro. Por primera vez en mucho tiempo, la gente sintió que el Estado había regresado. Y no con discursos vacíos en televisión, sino con acciones. Con infantes de marina, con helicópteros, con acero. Y detrás de todo, en la penumbra del centro de mando, coordinando cada movimiento con la precisión de un estratega militar, estaba un hombre: Omar García Harfuch. Esta no fue una operación de mostrar músculo. No fue un acto simbólico para calmar a la opinión pública. El enfoque de Harfuch fue completamente diferente. Apuntó directamente al centro de operaciones de los grupos criminales. A diferencia de las desastrosas operaciones fallidas del pasado, donde las filtraciones, la corrupción interna o la improvisación apresurada arruinaron todo, esta intervención muestra un cambio marcado en la doctrina de seguridad. Acción sin previo aviso, silencio absoluto antes de la hora cero. Ni una sola información filtrada. Golpear donde más duele. No fueron enfrentamientos en las calles. Harfuch no envió al ejército a un baño de sangre sin sentido con sicarios de bajo nivel. Golpeó la logística, precursores, las finanzas, efectivo, y el mando, 3 objetivos prioritarios. Retirada con objetivos cumplidos. Esta fue una operación de inteligencia más que una presencia militar prolongada. Harfuch no usó un mazo para matar moscas. Usó un bisturí láser. Sabe que para matar al monstruo, no necesitas cortar todos los tentáculos, debes apuñalarlo directo en el corazón. Esa visión táctica se construyó tras años de dura experiencia. Harfuch, que sobrevivió a terribles atentados en su contra, entiende a su enemigo mejor que nadie. Sabe cómo operan, cómo piensan y a qué le temen. Quizás, fueron esos mismos atentados los que forjaron su estrategia. Él no lucha por política, lucha por supervivencia. Y logró lo que pocos creían posible: someter a 2 enormes estructuras criminales, el CJNG y los Viagres, al mismo tiempo. Lo más importante, sin derramar sangre civil y sin alertar al enemigo hasta que fue demasiado tarde. Los analistas de seguridad internacional han comenzado a llamar a esto el modelo Harfuch, un modelo que podría replicarse en otras zonas rojas dominadas por el narco. Pero más allá del análisis técnico, el resultado más claro es simbólico. Harfuch ha demostrado que el Estado, cuando es liderado con inteligencia y voluntad de hierro, puede recuperar el territorio perdido, que la estrategia importa más que la fuerza bruta, y que el ciclo de impunidad, la creencia de que los cárteles son invencibles, finalmente puede romperse. Pero no cantemos victoria todavía. Los disparos han cesado. Pero la guerra solo acaba de cambiar de forma. Michoacán es una hidra. Cortas una cabeza, y 2 más podrían crecer. La operación liderada por Harfuch es un punto de inflexión, pero la guerra no ha terminado. Desmantelar los niveles de mando no significa eliminar por completo las estructuras. La sangrienta historia de México nos lo ha enseñado. Cuando un gran líder es capturado, ¿qué sucede? Un vacío de poder. Grupos más pequeños se reagruparán, se fragmentarán, y en el peor de los casos, se alinearán con nuevos líderes que emergen del mismo caos que se intenta contener. Solo días después de la operación, los informes de inteligencia ya hacen sonar las alarmas. Movimientos inusuales en los municipios periféricos, Cualcomán,
Tumbiscatío y Arteaga. Análisis. Esto es lo que sucede cuando pateas el avispero. Los remanentes del CJNG y los Viagres no han desaparecido. Se están dispersando. Se están escondiendo. Están desesperados. Y una bestia acorralada es la bestia más peligrosa. Ya han aparecido mensajes amenazantes en redes sociales, presuntamente de remanentes del cártel, dirigidos a las autoridades locales y llamando a nuevas alianzas criminales. Y la pregunta del $1.000.000 flota en el aire. ¿Se mantendrá esta estrategia? ¿O fue solo una intervención momentánea? ¿Un golpe espectacular para luego retirarse, dejando un vacío de poder aún peor que antes? Arfuch, que entiende esto, ha enfatizado la necesidad de mantener una presencia táctica. No un ejército de ocupación, sino unidades de inteligencia regionales flexibles y un esfuerzo por reestructurar las fuerzas policiales municipales, podridas desde dentro. Revelación exclusiva. Ya se contempla una fase 2 de este plan. Objetivo: asegurar los corredores económicos clave. Específicamente, el puerto de Lázaro Cárdenas, la puerta de entrada de precursores químicos desde Asia, y Uruapan, la capital del aguacate. Esta es la verdadera guerra. Arfuch sabe que no puedes controlar Michoacán si no controlas su economía. El puerto y las zonas mineras y agrícolas son las arterias que alimentan a los cárteles. Sin controlarlos, la victoria militar de hoy será la derrota estratégica de mañana. El Estado ha dado un paso firme. Pero para que este golpe no sea solo un momento, sino un cambio estructural, se necesitará más que fuerza. Se necesita perseverancia, vigilancia constante y una voluntad política inquebrantable. Porque si algo nos ha enseñado Michoacán, es esto: el narco nunca descansa, y el Estado no puede permitirse hacerlo. El ataque relámpago en Michoacán ha demostrado que el orden puede imponerse donde parecía imposible. Pero la verdadera batalla apenas comienza. Los grupos criminales se están reagrupando. Los intereses económicos multimillonarios siguen intactos. Y la paz, aunque posible, sigue siendo tan frágil como el cristal. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era para Michoacán? ¿O simplemente presenciando otro capítulo sangriento en la guerra sin fin? ¿Será Arfuch el hombre que cambiará el destino del país? Dejen sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse para seguir cada desarrollo de esta historia que aún no termina.